¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una entrega más de Incontinencia Verbal. Incontinencia Verbal, este espacio en video que he ideado para ustedes, que estoy compartiendo ya, esta es la tercera semana realmente que hacemos Incontinencia Verbal. Incontinencia Verbal, de momento, son reflexiones de este servidor, Fernando Pinilla, para compartirlas con ustedes de los temas que están, o por lo menos el tema central o más importante que hay en el acontecer venezolano en estos días que han sido sumamente convulsos, porque hay que decirlo, siempre digo así, hay que decirlo que Venezuela todos los días es algo distinto. Y todos los días tenemos algo de qué hablar, tenemos algo de qué preocuparnos. Yo me acuerdo que en el video anterior yo contaba y narraba que ese día lo grabé en Halloween, exactamente, fue el 31 de octubre, lo grabé en Halloween y contaba que para nosotros en Venezuela el Halloween es eterno, que el Halloween siempre nunca pasa, siempre estamos de terror, siempre nos están asustando desde el gobierno y bueno, hay sorpresas de todas partes. Por lo menos hoy es martes y el día amaneció sin luz en los Altos Mirandinos. Los tres municipios, tanto Guaycaipuro, Carrizal como Los Alias, amanecieron sin luz, lo que hizo que tuviéramos que improvisar, que trabajar con los datos que en algunas zonas de Venezuela, como saben, lo que son los datos móviles de ciertas compañías telefónicas, no voy a entrar en polémica, no son los mejores para navegar, no ofrecen la calidad que uno necesita, evidentemente, bueno, por muchas razones. Aquí sabemos que hay un tema de falta de inversión, sabemos que hay un tema que de una u otra forma hay un retraso por todas las cosas que han pasado en el país, que de una u otra forma afectan hasta eso, hasta lo más sencillo, que es tener una buena señal de teléfono para hablar. Yo sé que, por ejemplo, cuando uno ve las películas, sobre todo de terror y suspenso, normalmente cuando se van por una zona boscosa o algo, la señal se llega a perder, pero yo sé que eso es parte, evidentemente, en cualquier parte del mundo, pero indudablemente acá en Venezuela la cosa se acentúa más porque realmente las señales no son buenas, vamos a estar claros. Y por lo menos nosotros en los Altos Mirandinos, no sé, las personas que me están viendo en otros estados de Venezuela quizás me puedan comentar, eh, no es buena la señal, vamos a estar claros. Y esto es montaña, los altos, por algo se llama Altos Mirandinos. Los Altos de Miranda son porque son montañas, unas montañas hermosísimas. Eso sí, yo soy un enamorado de mis tres municipios. Yo amo a Los Alias, que es el municipio, bueno, de mi corazón, pero no queda atrás Carrizal, no queda atrás Guaycaipuro, que son tres municipios hermosísimos, además que tiene gente maravillosa, grandes amistades, donde, bueno, parte de mi carrera, debo decirlo, la he desarrollado acá. Es más, los primeros pinos como caricaturista, como columnista, como escritor, como todo lo he hecho acá en los Altos Mirandinos. Pero, como siempre digo, no tiene la culpa la belleza de los Altos Mirandinos o la belleza del país de lo que ocurre en otros ámbitos. Y bueno, en el tema de las telecomunicaciones también es otro tema en el que estamos con una pata cojeando. Siempre vamos con una pata cojeando y como les decía, bueno, hoy amanecimos sin luz. Por suerte, en ciertos sectores de los Altos Mirandinos no se prolongó por más de 4 horas. Sí, bueno, realmente se fue a las 2:30 de la mañana, no, más de 4 horas, porque se fue a las 2:30 de la mañana, yo me desperté, vi el reloj, cuando se fue el teléfono, vi y eran las 2:30 de la mañana. Y si mal no recuerdo, regresó como a eso a las 10 de la mañana. Sí, bueno, fíjense ustedes la cantidad de horas sin servicio eléctrico que estuvimos en el día de hoy. Eso es un tema que hay que decirlo con mucho respeto. Yo de verdad admiro mucho a la gente de Corpoelec, a las cuadrillas que trabajan incansablemente, porque trabajan con las uñas, indudablemente. Yo no voy a, y vuelvo y digo, sin caer en polémica, si usted me va a comentar o va a decir algo, por favor, con todo el respeto, yo lo estoy diciendo aquí con mucho respeto, estoy en contacto constante con parte o algunos miembros del equipo de los Altos Mirandinos de Corpoelec, y realmente son personas muy educadas, gente que siempre está presta a colaborar. Y yo creo que eso se aplaude, más allá de que, como digo, trabajan con las uñas y entendemos que la gente de abajo no tiene la culpa de los problemas de arriba. Es decir, yo no puedo meter a todo el mundo en un saco y generalizar. A mí no me gusta generalizar. Creo que una de las cosas que he aprendido con el tiempo es a no generalizar.
nos ocurre en todos los ámbitos. Y yo siento que, por ejemplo, el equipo de Corpoelec es un equipo que en algunos aspectos, porque evidentemente como en todo, hay cosas buenas, cosas malas, hay gente buena, gente mala, hay gente que está trabajando y que quiere solventar y hay otros que, bueno, lamentablemente, bueno, hacen parte del problema. El hecho es que, como les digo, miren todas las horas que estuvimos acá, el problema eléctrico se ha convertido en un azote, hay que decirlo, yo no me lo callo, no soy escaparate de nadie, con mucho respeto digo, el problema se ha puesto muy, muy, muy complicado en las últimas semanas y creo que en los últimos meses se ha puesto de verdad muy delicado. Ojo, mucha gente me dirá en el interior del país, bueno, pero es que aquí ha sido así los últimos 10, 15 años, ciertamente. Yo recuerdo año 2013 fue la primera vez que fui a El Vigía, Estado Mérida, y me quedé sorprendido porque en aquel tiempo nosotros acá en los Altos Mirandinos y en Caracas no sufríamos tanto de los apagones y me quedé asombrado de que con ese calor, porque El Vigía será Estado Mérida, pero no tiene nada de frío, y realmente me sorprendía eran los apagones constantes que evitaban que uno tuviera el aire acondicionado prendido porque allá es imperativo tener un aire acondicionado prendido porque si no te cocinas. Yo me bañaba 3, 4 veces en El Vigía. Y me sorprendía eso. Por ejemplo, unas noches la gente lo que hacía para refrescarse, para no quedarse dentro de las casas, porque las casas además se concentraba el calor en esas casas, además que no son muy altas, lo que hace que evidentemente el calor se ponga como más tenso, más fuerte. Bueno, nos sentábamos en la puerta y eso que ni siquiera, bueno, pero es que eran zonas populares. No, 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 estamos hablando de urbanizaciones, estamos hablando de zonas populares del Vigía. Realmente siempre era así. O sea, y en aquel tiempo uno lo veía como algo extraño. Yo siempre lo dije y lo alerté con las caricaturas. Yo decía, porque a veces escuchaba gente que decía, bueno, no importa, eso le está pasando al Zulia. Nosotros estamos en Caracas, eso es el occidente del país y quién sabe cuánto pasará para que llegue eso para acá. Ujú. También decían lo mismo del Vigía. No vale, pero que eso es allá, eso es el Vigía, eso es la frontera casi que con Colombia. ¿Qué nos interesa acá de este lado? Y la realidad es que cuando uno ve las barbas del vecino arder, uno tiene que poner las suyas en remojo. Y uno tiene que ser precavido y empático con todo el mundo. Yo insisto con eso. Creo que ha sido uno de los grandes problemas de nosotros, los venezolanos, a través de los años, no ser empáticos. Y creo que esa falta de empatía de una u otra forma nos ha jugado en contra, porque al final siempre nos llega, ¿sabes? Es como, no sé, es como la muerte. Voy a decir algo pavoso. Es como la muerte. Una vez escuchaba una frase que decía que nosotros no caminamos la vida, sino que caminamos el trayecto hacia la muerte. Que la vida es un eterno peregrinar hacia la muerte que ocurre en el momento que menos lo esperamos. Yo creo que lo mismo pasa con los problemas que van surgiendo en otras partes. A veces nosotros no los veíamos. Por ejemplo, también sucedió con la escasez de alimentos. Que hay escasez de alimentos en aquel tiempo, año 2015, 2016. En los estados, en el Zulia también, porque siempre creo que los estados más golpeados han sido centro-occidente y sobre todo los fronterizos han sido muy, muy golpeados, muy olvidados y en todo este proceso que hemos vivido acá en Venezuela en los últimos 10, 15 años. Y decíamos eso, o sea, bueno, yo nunca lo dije, realmente yo con mis caricaturas y con mis columnas en la prensa nacional siempre alertaba, decía que debíamos, oye, tratar de ser empáticos, tratar de decir, si a él le pasa, ¿por qué no me puede pasar a mí? Entonces, bueno, el problema eléctrico, como digo, en un momento no lo veíamos como algo extraño, ahora lo vemos como algo cotidiano. Ya en el pasado, creo que fue en el 17, 18 que ocurrió los apagones, ¿se recuerdan? Un par de apagones a nivel nacional que fue impresionante, fueron 2 días, 2, 3 días, no recuerdo cuánto fue, una semana. Fue algo dantesco, algo que uno lo cuenta afuera y la gente no lo cree. Es como cuando yo recuerdo año 2015, 16, yo tenía mucho contacto con varios periodistas y amigos, colegas en Argentina, eh, y ellos me estaban invitando para la Copa América, la de Chile, esa fue en el 2015. Y no entendían por qué de repente uno no tenía acceso a dólares en aquel momento, o por qué, bueno, yo me acuerdo de esa fue una pregunta que me decía, me decía un argentino, che, boludo, sí, pero explícame una cosa, ¿cómo es eso que vos no tenés papel toalé? Y yo le decía, no hay papel toalé en el país. Era muy difícil de explicar, pero la realidad, no había papel toalé en el país y bueno, era muy complicado explicárselo a ellos y que entendieran cómo un país como Venezuela, con las reservas más grandes de petróleo, con minerales de todo tipo bajo el subsuelo, con un campo maravilloso donde tú lanzas una semilla y florece y crece y da fruto y se multiplica, con tanta gente buena, porque además Venezuela tiene
material humano de primera, y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo le explicas al extranjero, al argentino, al colombiano en aquel momento, que no entendían ese fenómeno que creo que aún hoy en día no lo entienden? Es más, no entienden cómo nosotros estamos en esto, y esperemos que en algún momento Dios de una u otra forma nos ayude a salir de acá, porque yo siempre digo que sin Dios no hay nada, hay que agarrarnos de la manito de Dios, y Dios siempre nos va a llevar hacia la victoria siempre. Pero bueno, ese es un tema de lo que quería conversar hoy, el tema de los servicios, el tema de la electricidad, que realmente se ha convertido, insisto, en una suerte de flagelo que nos tiene locos, ¿eh? Nos pone muy locos porque realmente, imagínense ustedes cómo se trabaja sin electricidad, cómo se mantienen los alimentos sin electricidad. Por ejemplo, fíjense ustedes, hay un sector del municipio de Guaycaipuro, para los que no lo saben, es estado Miranda, su capital es Los Teques, eh, y hay una zona de Guaycaipuro, me fui un momento, ya regresé, aterricé de nuevo. Hay una zona de Guaycaipuro que se llama Parroquia Cecilio Acosta. Parroquia Cecilio Acosta es un municipio aparte, como sucede con muchos otros, como otras parroquias de Guaycaipuro, porque es un municipio muy grande y que tiene fronteras con otros estados. Y con otras partes, parece increíblemente, ¿no? Aunque es aquí, se ve pequeñito, es muy grande. Y Cecilio Acosta es una zona inmensa, bellísima, llena de gente maravillosa, pero aislada totalmente y olvidada por Dios. En ese olvido por Dios hay una zona que se llama Agua Fría, un sector que se llama Agua Fría. Agua Fría, hace 2 noches me notificaron que estaban sin luz, sin servicio eléctrico. Lo que pasa es que es complicado también el tema del servicio eléctrico porque no todos los circuitos los atiende. Aquí estoy haciendo una cátedra de electricidad. No, mentira, no soy ningún especialista. Simplemente estoy contando lo que me explica la gente de Corpolec para yo poder decirlo y bueno, informar a la gente en los medios con los que trabajo. Fíjense ustedes, por ejemplo, en Agua Fría realmente no trabaja Corpolec Altos Mirandinos, sino Corpolec de Caracas, de la zona de Chacabas. Son los que trabajan ahí la parte de la electricidad. Eso hace que evidentemente no sea fácil que les atiendan las averías. Como les digo, hace 2 noches Corpolec sabía que se había ido la luz, había habido un apagón en una zona que se llama La Hacienda, en Agua Fría. Es hoy martes, estamos hablando que eso fue el domingo, sí, el domingo en la noche. Estamos hablando que hoy, lunes, martes, todavía estaban sin luz. Habían pasado más de 48 horas y todavía seguían sin luz. Y tú dices, wow, ¿cómo hacen las personas tercera edad? ¿Cómo hacen las personas que tienen de repente un tratamiento médico que requiere que sea refrigerado? ¿Cómo se hace con los alimentos que llevan refrigeración? Como sucede en todas las neveras normales, comunes y corrientes, y en todos los hogares comunes y corrientes. Pero bueno, esto es parte de lo que vivimos acá y de lo que esperamos que algún día, vuelvo, insisto, se solucione, se solvente y que podamos avanzar, que yo creo que es lo que necesitamos nosotros como país. Y bueno, como ciudadanos. Otro temita que quería comentar, haciendo ya aquí una pausa con el tema de los servicios para tampoco ponerme cansón, es el tema un tema que está muy en boga. Saben que nosotros, el gobierno venezolano hizo una propuesta para hacer un referendo. Un referendo para preguntarle a los venezolanos, en teoría, entre comillas, lo digo entre comillas porque es eso, entre comillas, para preguntarle, son 5 preguntas que van a hacer en el referéndum a todos los venezolanos con respecto al tema de la zona en reclamación venezolana, la zona del Esequibo. Como ustedes saben, el mapa de Venezuela es así como... Y aquí tiene una patica atrás, parece un elefantico, una patica gorda, una patica flaca atrás. La patica flaca, desde que yo soy yo, es decir, desde que tengo memoria y recuerdo las plantillitas estas, no sé si recuerdan, con las que uno dibujaba, que era el mapita de Venezuela, para hacer uno dibujaba el mapita. Desde aquel entonces, esos mapas que venían en plástico, eran unas plantillitas plásticas, una venía roja, otra venía verde y una venía azul. Había venido una amarilla también, porque traían que hacer las cuencas hidrográficas, los estados, X, Y, Z. Les estoy haciendo un poquito de historia de Venezuela, de las cosas que para nosotros eran normales en aquel momento, ¿no? En esas plantillitas siempre salía la patica de atrás, como les digo, del elefantico que es Venezuela, con rayitas y decía zona en reclamación. Zona en reclamación ha sido así desde que yo tengo uso de razón, vuelvo y digo, desde que Fernando Pinilla es más, tenía cabello, se me cayó y era la zona en reclamación. Y esto es un tema que viene una disputa histórica
con el Reino Unido, con Guyana y con Raimundo y todo el mundo, ¿no? No me voy a poner histórico ni les voy a hacer ni voy a dar una clase de historia porque tampoco me compete a mí hacerlo. Simplemente, bueno, estoy haciendo aquí una reflexión con ustedes sobre este tema, este punto que también es interesante porque además está en boga. Esto está planificado para las próximas semanas. Este referendo que, bueno, ha causado polémica porque además es un dineral lo que se va a gastar en poner en marcha, perdón, dicho referendo. Entonces, uno a veces se pregunta, ok, esa sola reclamación quedó en el aire porque, bueno, hubo unos laudos, unas reuniones, unas sentencias que se hicieron en algún momento a finales del siglo XIX, otras durante el siglo XX, y en las cuales ese territorio quedó en el aire. O sea, no se sabe de quién es, si es venezolano o si es guyanés. Entonces, ese conflicto, bueno, trajo que ese es un territorio, además, inaccesible, hermano. Si Agua Fría es lejos, si los altomirandinos acá de San Antonio tienen zonas que son lejanas y que parece que estuviéramos en otro planeta, hermano, no les quiero decir el Esequibo. Eso es increíble. Eso además eso ya es gente que los guyaneses, ya esos son guyaneses, y esa gente lo que hace, habla otro idioma, habla inglés, esa gente tiene comen comida creol, ellos tienen otra tradición, otra cosa, y durante muchos años la poquita gente que vive ahí, creo que no se identifica con nosotros, pero para absolutamente nada. Ojo, esto es con mucho respeto, yo aquí no estoy entrando en polémica, lo que estoy hablando simplemente es, hagamos un análisis, reflexionemos y pensemos qué vamos a hacer. Yo lo dejo a criterio de cada uno, que cada uno diga y saque sus conclusiones. Yo lo que opino es que, ¿para qué hacer un referendo? Yo sí creo que el Esequibo es nuestro. El Esequibo es nuestro. El Esequibo es venezolano. Históricamente el Esequibo es venezolano. ¿Que por diversas causas lo hemos descuidado? Sí, es cierto. ¿Que los gobiernos de la mal llamada cuarta lo descuidaron? Sí. ¿Que el gobierno de la quinta lo recontra olvidó? Sí, eso es cierto. Es más, en muchos momentos el propio presidente Chávez casi que regalaba eso. Eso es una realidad. Eso no vamos a caer de cuento. Pero el problema, lo grave es que evidentemente ahora que hay algunas empresas internacionales, ExxonMobil, que están intentando explorar y sacar el petróleo, porque como cosa rara, vuelvo, insisto, esto es un país bendecido y cada pedacito de nuestra geografía nacional está plagada de maravillas y evidentemente nuestro subsuelo es sumamente rico y nuestro mar además también es muy rico, no solamente en deliciosos pescados y deliciosos mariscos, no, también en petróleo, papito, bajo ese mar también hay petróleo. Entonces, claro, los guyaneses no son gafos. Ellos dicen, ok, ustedes no le ponen el ojo. Bueno, yo empiezo a explorar y a sacar petróleo de ahí. Entonces ahora sí comenzó la disputa, que además comienza extrañamente en esta época. Yo me voy a hacer el loco, no voy a decir nada, no voy a insinuar nada, pero evidentemente es llamativo que justo en este momento ocurra, justo el año el año de las primarias opositoras, justo el año previo a las presidenciales, y que bueno, tengamos un nuevo distractor, como yo digo, porque hace poco estaban con el cuento de los presos estos que estaban metiendo, que si Tarek El Aissami, que desapareció, que lo nombraron, que no sé qué, que no sé cuándo, que tuvo, no, tampoco digo mucho, tuvo un escándalo por ahí y eso quedó en nada. Eso quedó en absolutamente nada. Y ahora, bueno, el nuevo distractor para el segundo semestre del año es el Esequibo. Yo no vuelvo y digo, yo sí creo que el Esequibo es nuestro y mira, nosotros no tenemos que hacer un referendo. ¿Y por qué no tenemos que hacer un referendo? Porque es sencillo, porque la Constitución Bolivariana de Venezuela, que es nuestra ley, la Carta Magna, con la que deberíamos regirnos todos los venezolanos, que deberíamos obedecerla al pie de la letra, dice y reza claramente que es un deber. O sea, aquí no hay que consultarnos a nosotros. Es como que un padre de familia le consulte a sus hijos y a su esposa si el vecino se está montando por el muro, se saltó el muro, cayó en el jardín y comenzó a sembrar cosas en su jardín y empezó a construir, no sé, un cané y van a hacer parrillas y tal. Y entonces él le consulta a su esposa y a sus hijos si él debe defender su territorio, su casa, su terreno, su propiedad. Eso es absurdo. O sea, en ese caso es aún más ambiguo, pero aún en lo ambiguo se sabe que una propiedad privada es de la persona que ostenta el título de tal. Entonces eso quiere decir que el dueño de esa propiedad está en todo el derecho de defender su parcela. ¿Qué pasa en el caso de Venezuela? ¿De verdad tenemos que gastarnos ese dineral que tanta falta le hace a los hospitales venezolanos, que tanta falta le hace a las escuelas venezolanas, que tanta falta le hace a los empleados públicos, a los pensionados? Gastárnoslas en un referendo. O sea, de verdad. O sea, yo no, vuelvo y digo, insisto,
perdón, el Esequibo es nuestro y hay que defenderlo. Pero realmente no creo que sea necesario hacer una consulta. Me parece que es una perdera de tiempo, me parece que es una perdera de dinero y no le veo sustento, porque fíjense ustedes lo que dice este maravilloso libro. Ay, ya, que se me cerró por aquí. Vamos a buscarlo, porque se me acaba de cerrar. Vamos a buscar nuevamente. Esto es artículo 130 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Dice así, fíjense ustedes. Capítulo 10, dice la Constitución de los deberes. Así el título del capítulo 10. Artículo 130 reza de la siguiente manera. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad y, ya para cerrar, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Eso es el artículo 130 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Entonces, ¿me tienen que consultar algo? No, es una orden para todos defender a Venezuela, protegerla, cuidarla. No, y no digo defenderla de caernos a golpes, ni de iniciar conflictos bélicos, ni nada. Yo creo que es un tema de... Yo siempre soy de las personas que creo que dialogando todo se puede solucionar. Yo creo que este es un tema que se podría solventar con madurez, con argumentos y con diálogo. Y bueno, nos ahorramos un dinero y una pérdida de tiempo que no le veo sentido sin caer o sin no caer en la suspicacia. Uno es muy mal pensado, yo soy muy desconfiado. Mi trabajo me ha hecho durante mucho tiempo ser muy desconfiado. Yo por naturaleza soy muy desconfiado. Eso no quiere decir que no me van a fregar, que no me van a jugar kikiriwiki, pero trato de ser sumamente desconfiado y tampoco ser tan regaladito, ¿no? Porque al final siempre, uy, papito, es que si usted es muy regaladito, uy, me lo friegan, ¿oye? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer este referéndum en este momento, en este punto histórico? Lo dejo para la reflexión de usted. Si usted me quiere contar abajo qué opina, yo no quiero tampoco entrar en aguas muy profundas para no herir susceptibilidades, pero sí dejo la reflexión de que, bueno, me parece que no es necesario, que todo lo contrario, vuelvo, insisto, creo que Venezuela necesita muchísimas cosas, y aquí sí ya hablo un poquito serio, vuelvo y lo digo como lo dije ahorita, tema salud, tema pensiones, tema educación. Fíjense ustedes, por ahí me dijeron que en San Pedro de los Altos también es otra parroquia del municipio de Huacaipuro, capital de Los Teques, y me estaban diciendo que 2 de las unidades educativas, bachillerato, que están allá en San Pedro, en esta hermosa parroquia de los Altos Mirandinos, no han iniciado clase aún cuando los primeros días de octubre iniciaba el año escolar. Increíblemente no han iniciado año escolar y le dijeron a los representantes además que no van a comenzar las clases sino hasta enero, si acaso, porque resulta que le están haciendo refacciones al colegio. Iniciaron las refacciones justo cuando comenzó, o sea, no hubo vacaciones de julio a octubre. No, normalmente yo recuerdo en mis tiempos mozos de larga cabellera, muévete, como decía Chayanne, en aquellos tiempos, oye, normalmente los colegios eran remozados justamente en la época de vacaciones, que era uno terminaba clases en julio y volvía a arrancar en octubre. Por lo menos yo trataba de que nunca me quedaran materias en bachillerato para no tener que reparar. En aquel tiempo se reparaba en septiembre. El fatídico septiembre, que te cortaba tus vacaciones además, porque tenías que estar estudiando todas las vacaciones para poder representar las materias que tuvieras pendientes y que tuvieras que reparar, que era horrible. Por eso no, yo, entre evitar la cueriza que me iba a dar mi mamá, porque mi mamá me tenía tipo la Pasión de Cristo, ¡juas! Eso me daban unos correazos si uno, eso era violencia, no, mentira. Pero sí, yo se lo agradezco a mis papás. Yo de verdad sí creo que un buen cholazo y un buen correazo, hermano, le arregla a uno la vida y le cambia mucho los problemas. Pero en aquel tiempo uno era un niño y decía, no, papá, por favor, no me mames. Ay, mamá. Pero en serio, esas cuerizas Ojo, a mí no me dieron tantas porque yo me porté bien. Yo fui, aunque me vean así y digan, no, este calvito tiene pinta de candela. No, yo fui muy tranquilo, a mí nunca me cayeron mucho a correazo, pero debo decirlo que sí, trataba, por ejemplo, por eso de evitarlo, porque no era sabroso. Dígame, las cuerizas en la ducha.
¿A quién le dieron cuerizas en la ducha? Un chancletazo, un buen correazo con el agüita. Eso era sabrosito. Eso era, vuelvo e insisto, la pasión de Cristo, la carne así como flecos en las piernas. Eh, le daban a uno de verdad esa experiencia. Que además yo la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Pero vuelvo y digo, yo evitaba todo eso para evitar las reparaciones, me fui del tema, regresamos nuevamente al tema, me había ido porque estábamos hablando de las reparaciones. En aquel tiempo, vuelvo e insisto, se reparaba en septiembre para poder iniciar el año escolar en octubre, los primeros días de octubre. Hoy en día hay escuelas en San Pedro, municipio de Guaycaipuro, que no van a comenzar clases porque las están haciendo las refacciones. Es decir, esperaron, vuelvo, insisto, el último momento para hacerlo. Por favor, ven a veces, últimamente además, bueno, yo recuerdo que nosotros veíamos clases de lunes a viernes, tanto en primaria como en bachillerato. Lunes a viernes uno veía clases, por lo menos en la primaria yo estaba en la Escuela Básica Nacional Los Sales, en San Antonio de los Altos, que era mi escuela del alma. Y ahí la pasé chévere, el turno era la mañana y la tarde, o sea, y era de 7 a 12 y de 1 a 6 era el horario en la primaria. Y en el caso del bachillerato sí era distinto, aunque yo estudié en un liceo privado que se llamaba, o se llama, la Unidad Educativa Simón Rodríguez también, de San Antonio de los Altos. Aquí en mi corazón vives Simón Rodríguez y los Altos. En ese liceo estudiábamos, por ejemplo, entrábamos a las 7, salíamos máximo, la hora máxima era la 1 y 20 en aquel entonces. Después cambiaron los horarios, se adaptaron también a lo que pedía el gobierno, y bla, 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 bla. Pero así era, y estudiábamos de lunes a viernes. Y yo recuerdo que una vez estábamos sentados con un profesor que yo quiero mucho, que se llama Manuel Costa, que ha sido profesor de muchos, que quizás me están escuchando en este momento, en este video, en San Antonio y en otras partes, en Caracas. Un gran docente, además, alumno de uno de los autores de libros de historia universal más conocidos, como es Aurelio Yepes Castillo. Él estudió en la Católica. Y Costa era malo, ¿viste? Y como yo soy así, siempre he sido chalequeador, yo me ponía con él a echar broma y decíamos, estábamos en noveno, nos poníamos una querida amiga que se llama Elis Vigorux. Si me estás escuchando, Elis, besitos para ti, mi amor. Elis Vigorux, Manuel Costa y yo nos sentábamos. Esa, cuando ya terminábamos la clase, estaba todo el mundo chalequeando y nos poníamos a hablar con el profesor. Y entonces decíamos, oye, pana, la educación venezolana, estamos hablando de los 90, entramos brutos y salimos rebrutos. Decíamos aquel entonces, con 5 días a la semana, de octubre a julio, con 6, 7 horas diarias de educación, con profesores muy buenos, porque de verdad también yo lo digo, he tenido la suerte de tener profesores maravillosos. Y la educación era mala. Ahora dime tú, hoy en día, con esta educación de 2, 3 días a la semana, a veces un día a la semana también, porque o las instituciones no están en condiciones, o los profesores no están bien pagos, que hay que decirlo, sobre todo en la educación pública. No es que los privados estén mucho mejor, pero por lo menos algo un poquito más perciben mientras los docentes. Entonces, yo digo que ese dinero que se está invirtiendo en el famoso referendo se podría invertir ahí y ayudarle y mejorar la vida a la gente y mejorar la calidad de vida del venezolano. Construir país. Es importante construir país, es importante sembrar mensajes, más allá del chalequeo que podamos tener aquí en esta disertación que estamos haciendo, esta reflexión. Es importante sembrar país. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de cubrir con el arroba Noti Guaycaipuro Piso, cuenta de Instagram que pueden seguir en este momento. Se me fueron los cables, se me enredaron. Tuve la oportunidad de cubrir la protesta de docentes y empleados públicos en la ciudad de Los Teques, frente a la Plaza Bolívar, frente a la gobernación, cerca a unos metros de la alcaldía de Guaycaipuro, de Guaycaipuro potencia en hueco y potencia en una cantidad de cosas que, bueno, no vamos a decir, ese lo vamos a para otro programa. Vamos a hacer un programa especial, Guaycaipuro Potencia, y vamos a hablar un poquito de lo en que somos potencia, del récord Guinness. Tuvimos el récord Guinness del tequeño, pero el tequeño más grande del mundo, y yo les tengo unos récord Guinness mucho más interesantes que los vamos a tocar en un próximo programa. Pero a lo que refería es que estaba en la protesta, cubriendo la protesta de docentes y de trabajadores públicos de Miranda. Y me lo comentaban a mí, estaba en compañía de un gran amigo, colega y un periodista excelente del tequeño Daniel Murolo. Estábamos ahí y nos decían los docentes, se nos acercaban, nos agradecían además porque fueron muy pocos los medios que se acercaron a
a conversar con ellos, o las personalidades, porque de una u otra forma uno ahí, humildemente uno es una personalidad y se le acerca y además difundes en tus redes y comentas y polemizas y con las caricaturas en el Nacional, con las caricaturas en el Diario de las Américas, en mis cuentas, bla, 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 bla. Oye, por lo menos les haces un poquito de resonancia a una protesta totalmente constitucional, digna y de verdad importante, porque me decían, ¿cómo es posible que nosotros los profesores estemos tan mal pagos? ¿Cómo es posible que los docentes, mientras están haciendo toda esta payasada, bueno, no así payasada, porque después me vayan a, bueno, todo esto que ustedes saben que están haciendo, bueno, borremos esa parte y borramos. Pero lo importante es que en vez de estar haciendo todo eso, oye, ayuden a los profesores, no se lo merecen. No son quienes forman a los venezolanos del futuro, no son quienes nutren de conocimiento a nuestros muchachos, a nosotros mismos, nos forman. Yo lo decía ayer en un post que hice en Instagram, yo soy un hombre eternamente agradecido por los buenos docentes que tuve en primaria, en bachillerato, la gente que me formó, la gente las cosas que he conseguido profesionalmente han sido gracias a ellos. O sea, evidentemente está mi Diosito arriba que siempre me da toda la sabiduría, el talento, la fuerza, la salud. Mis papitos, que los amo y los quiero mucho, que siempre, bueno, se ocuparon de mí, siempre estuvieron pendientes, siempre me caían a correazos para que yo fuera un buen estudiante. Bueno, todo eso es parte de ese proceso, pero sin duda alguna los docentes, los profesores, son parte fundamental de la formación de todos los seres humanos, y no es posible que nuestros profesores, nuestros docentes, nuestros maestros estén tan mal pagos. O sea, eso no tiene sentido, eso no hay forma de asimilarlo ni de aceptarlo de buena manera. Yo te lo digo, yo no lo acepto de buena manera porque me parece que es una falta de respeto, porque yo sí soy un tipo que exijo, oye, mira, no importa lo que seas, como dicen por ahí, o sea, pero que seas bueno, ¿sabes? Y yo creo que los profesores y los docentes ayudan a que tú seas un buen ser humano cuando te forman, cuando te dan conocimiento, cuando te dan herramientas a futuro. Y ese es un tema que yo lo dejo ahí, o sea, aquí en esta disertación que estamos haciendo aquí en Incontinencia Verbal número 3. Incontinencia Verbal número 3. Los docentes se merecen respeto, definitivamente. Los profesores se merecen respeto, se merecen que además, bueno, los tengamos en el sitial que se merecen y que tengan el justo salario que ellos necesitan, porque así como le exigimos que formen buenos ciudadanos, y cuando vemos que de repente un profesor, porque como en todo, siempre va a haber alguno que no será el plus ultra, sino que será de repente mediocre, porque como en todo, vuelvo y digo, uno no puede generalizar, hay gente buena, gente mala, gente mediocre, gente súper, súper ultra plus exigimos que les den una buena educación a nuestros muchachos, que formemos ciudadanos de calidad, que le aporten a la sociedad, que le aporten al país, que sean producto de exportación, que sea nuestro principal producto de exportación. No por las migraciones, sino digo porque digamos que cuando la gente diga, oye, los profesionales venezolanos son los mejores, vamos a buscarlos porque vamos a traérnoslos para acá con las condiciones excelentes y legales además para poder migrar. Pero estoy hablando de que sea un producto de orgullo. Así como le exigimos a los profesores que lo hagan, bueno, vamos a exigir también que les den la justa remuneración que se merecen para que ellos puedan estar bien pagos. Ese es un temita ahí y una reflexión que los dejo también. Todo siempre mi respeto, mi consideración a todo el gremio docente de Venezuela. Ya casi para finalizar, pues saben que no me gusta hacer estos pilotos porque seguimos en modo piloto de incontinencia verbal. Yo todavía no digo que es un podcast. A veces me preguntan, ¿estás haciendo un podcast? Le digo, sí, no, sí, no. Puede que sí, parece que sí, pero tal vez no lo es. ¿Tiene pinta de podcast? Sí, tiene pinta de podcast, pero todavía estamos en fase beta. Como ustedes ven, no tenemos grandes escenarios, no tenemos el mejor equipo porque lo estamos haciendo justamente empíricamente, nada más para poder ir aceitando, para ir soltándonos. No es fácil y sencillo hacer esto semanalmente. Bueno, ni siquiera diario. Cuando tuve la oportunidad este año de hacer radio durante unos 8 o 9 meses, fue un reto todos los días hacer un programa y tener, bueno, evidentemente con producción hacíamos un buen trabajo. Y además la dinámica que teníamos, la química, la que se daba entre mi compañero y yo, bueno, de verdad que fue muy, muy, muy satisfactoria. Pero no es fácil además sentarse aquí solo y hablar durante, en banque, 33 minutos de cháchara, incontinencia verbal, lo que estamos aquí soltando en esta reflexión, en este videoblog, en este futuro podcast. Pero bueno, ya para cerrar, como les digo, ya dejando los puntos que hemos tratado previamente en un episodio de Incontinencia verbal. En este episodio de Incontinencia verbal quería decirles y anunciarles que Dios mediante, este sábado 11 de noviembre
bajo la cúpula del poliedro. No, este sábado 11 de noviembre, Dios mediante, voy a estar en San Blas. Eso es Petare, arriba, arriba en Petare, una zona maravillosa donde hay una ONG maravillosa que la dirige una mujer maravillosa que yo adoro, que se llama Katy. Katy es una increíble líder vecinal, líder del municipio Sucre, específicamente de Petare, esta conocida zona popular caraqueña, venezolana, evidentemente, en la cual vamos a estar desarrollando un taller de caricaturas maravilloso, maravilloso, con todos esos chamos allá, que son para 50 chamos. Me dijeron que ya el cupo estaba listo y eso me tiene feliz. Y vamos a estar con ellos allá, Dios mediante, el sábado desde las 9 de la mañana. Vamos a estar dando este taller de caricaturas para que nos soltemos, para que nos riamos un poquito, para que compartamos experiencias, los chamos que asistan y toda la gente hermosa de San Blas y de Petare, porque además, para los que no conocen San Blas, vuelvo al punto de Katy y de Uniendo Voluntades, que es la ONG que ella dirige y la ONG que me está invitando y que me está llevando hacia allá, hacia San Blas. Es la segunda vez que voy. Fui el año pasado en el mes de febrero, unos días antes de presentar mi monólogo dibujándonos en el teatro de la alcaldía del municipio de Los Alias el año pasado. Ya este año no estoy a días de presentar el monólogo, estoy a días de otras actividades, pero en ese día fuimos a San Blas y en San Blas tuve la oportunidad, bueno, de darle una charla a todos los muchachos motivacional sobre la caricatura, sobre el dibujo, sobre la vida, sobre los estudios, sobre nuestras expectativas, y fue maravilloso de verdad hacerlo. Yo me sentí muy, muy contento en esa experiencia en San Blas, allá en Petare. Y bueno, nada, voy a estar allá nuevamente con Katy, que ha transformado una zona que era sumamente complicada por el tema de inseguridad, por el tema pobreza, por una cantidad de temas que están ahí latentes todavía alrededor, pero que Katy con su gente, con sus muchachos, con muchos voluntarios, con embajadas que han sido maravillosas, como fue el caso de la Embajada de Francia, que siempre ha estado colaborando con ellos para traer gente, para dar talleres, para hacer murales. Han hecho una maravilla, una maravilla, una maravilla. Han transformado a San Blas en un lugar que vale la pena, en un museo, en un inmenso museo a cielo abierto que, bueno, ha contado con cosas maravillosas y que de verdad yo creo que es digno de investigar, replicar, respetar, apoyar. Y bueno, gracias a Dios voy a estar, como les dije, el 11, este sábado realmente, con ellos allá en San Blas. Posteriormente vamos a estar también en Tácata. Tácata, eso es también municipio de Guaycaipuro, eso sí ya es también en el estado Miranda. Vamos a estar dando un taller también en una escuela con gente maravillosa. También lo estaré anunciando seguramente la semana que viene, pero bueno, le estoy adelantando que vamos para Tácata. Y estamos haciendo muchas cosas buenas. Por ahí viene un buen conversatorio en el municipio El Hatillo. Señores del Hatillo, El Hatillo, estamos haciéndolo gracias, tengo que decirlo, a la alcaldía del municipio El Hatillo, gracias al alcalde Elías Sayé, que nos está apoyando y que vamos a hacer un conversatorio que se llama Del humor a la realidad con este servidor, y vamos a hablar cháchara, es decir, vamos a tener incontinencia verbal en vivo. Y posteriormente también vamos a estar en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en el núcleo de los Altos Mirandinos en San Antonio de los Altos, en la Rosaleda. Vamos a estar también dando el mismo conversatorio que vamos a estar dando con la alcaldía de El Hatillo. Así que se vienen días bien chéveres, bien divertidos. Pendiente de mis redes sociales, @fmpinilla en todo, en Instagram, en Twitter, en Thread, @fmpinilla. Sigan este canal, suscríbanse a este canal, comenten por favor, díganme, me gustó, no me gustó, hablaste mucha cháchara, es muy cortico, es muy largo, mejor cuando vienen los invitados. Van a venir invitados. Esta es la primera temporada de Incontinencia Verbal, vamos a decirlo así, la primera temporada. Esperamos que en la segunda temporada tengamos mejor, todo mucho mejor. Yo soy, bueno, pendiente siempre de todos los contenidos que estoy compartiendo por mis redes sociales, y que ustedes evidentemente siempre me lo reciben con todo ese cariño, con esa gratitud, con ese amor que me manifiestan. De verdad, siempre, siempre honrado por eso. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana, o si ocurre algo sumamente importante, en un episodio más de Incontinencia Verbal por este mismo Vaticanal, a la misma Bati hora. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Los quiero mucho. Dios me los bendiga a todos.